La palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha y medita el Evangelio de hoy con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy, sábado 23 de noviembre, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. A cada rato escuchamos en el Evangelio las fuertes confrontaciones que Jesús tiene con los fariseos, un grupo religioso del judaísmo de aquella época. Pero en esta ocasión vemos a Jesús refutar los cuestionamientos de otro grupo de ese tiempo, los saduceos. No hay que confundirlos con los fariseos, pues eran muy diferentes, prácticamente eran opuestos. Estos grupos o sectas judías como tales ya no existen en la actualidad. Sin embargo, encontramos que su espíritu sigue muy vigente entre muchos católicos hoy en día. ¿Cuáles eran las diferencias entre fariseos y saduceos? Los fariseos fueron un grupo religioso que tras el exilio en Babilonia buscaban conservar la pureza de la fe judía. Querían rescatar las antiguas tradiciones. Eran los más cercanos a las clases populares, se movían principalmente en las sinagogas. Los saduceos, en cambio, provenían de familias sacerdotales y aristócratas. Eran gente de élite, asociada con los romanos, que tenían el control del templo de Jerusalén y de la política entre los judíos. En cuanto a sus creencias, los fariseos eran demasiado apegados y fundamentalistas para interpretar la ley escrita y la tradición oral. Enseñaban creencias como la existencia de los ángeles, la resurrección y la vida eterna. Los saduceos, por el contrario, eran muy racionalistas. Rechazaban creencias como la de la resurrección, solo aceptaban la ley escrita plasmada en el Pentateuco y rechazaban la tradición oral. Los fariseos ponían un excesivo énfasis en el cumplimiento de la ley, lo que les hacía vivir una religiosidad bastante rígida, legalista, cuidaban con escrúpulo la pureza, ponían reglas y prohibiciones prácticamente a todo. Los saduceos no. Ellos eran, como diríamos hoy, mucho más light en la vivencia de la fe. Tenían una moral mucho más relajada, más centrada en el presente y en lo terrenal, y para Dios era solo el culto oficial del templo, y fuera de ahí se dedicaban a los negocios y a la política.
Los fariseos criticaban mucho a Jesús por violar ciertas normas de la ley, como curar enfermos en sábado, comer sin purificarse las manos o tener contacto con pecadores. Pero los saduceos veían a Jesús más como una amenaza a su autoridad religiosa y a su poder político. Por eso fueron ellos quienes más urgencia tenían en eliminarlo, y fueron los que maquinaron su muerte. Fariseos y saduceos fueron los grupos más opuestos a Jesús. Como tales ya no existen, pero habrá entre los cristianos que se dicen seguir a Jesús quienes conserven los rasgos de unos y de otros. Por ejemplo, ¿qué católicos encontramos con características de fariseos? Son aquellos que se obsesionan con guardar y hacer guardar las normas de la liturgia, de la moral, los dogmas, de modo que todo sea correcto, como se supone debe ser oficialmente. Pero poco les interesa la situación particular de cada persona, llegando a ser faltos de caridad y hasta de humanidad. Viven una fe muy desconectada de la realidad. Debaten ferozmente defendiendo la ortodoxia, pero poco se les verá defendiendo a los pobres y oprimidos. Suelen ser bastante duros para juzgar a los demás, pero muy indulgentes para cuestionarse a sí mismos. Su mayor tentación es la soberbia espiritual, ya que ellos sí se esmeran en cumplir su religión como debe ser, miran como inferiores a los que no lo hacen igual que ellos. Pero además, mirarán con una muy sutil envidia a los que sean mejores que ellos. Son los que adoptan posturas tan radicales que fomentan rechazo y división en la iglesia, con tintes de fanatismo. ¿Cuántos católicos fariseos conoces así? Pero no menos peligrosos resultan los saduceos católicos, los que promueven esa versión light del cristianismo, que insisten que la iglesia debe modernizarse y desechar todo lo que suene retrógrado y anticuado. Se fijan demasiado en lo terrenal, lo humano, lo material, lo sentimental, pero prácticamente se olvidan de lo trascendente, del alma, de la gracia, de la santidad, del pecado, del cielo, del infierno. De esas cosas prefieren no hablar, para mejor hablar de valores, de superación personal, de política, de ecología, con algunos pincelazos de evangelio para que parezca cristiano. Viven una fe tipo buffet, en la que cada quien elige qué quiere creer. De modo que son católicos, pero no van a misa porque para Dios eso no importa, según ellos. Comulgan, pero no se confiesan porque lo que ellos hacen no es pecado, según ellos. Son católicos, pero no creen en la Eucaristía, ni aman a María, o niegan dogmas de fe como el purgatorio, etc. Su fe se reduce a un humanismo sin trascendencia, y tantas veces la religión la usan como un negocio o una plataforma para tener poder e influencia. Pero ¿dónde están los cristianos que sean como Jesús? Los que no quieren abolir la ley, sino creerla y vivirla en plenitud, que defiendan la verdad, así como practican la caridad, que separen los actos espirituales de las tareas terrenales, pero no las desconecten, sino que se alimenten mutuamente, que cristianicen la política, la economía, la psicología, pero no mundanicen el evangelio, que prefieran agradar a Dios que a los hombres, sin que eso signifique volverse inhumanos y sin misericordia con las personas. Que sean radicales, pero no fanáticos. Que sean muy humanos, pero no mundanos. Que construyan el reino de Dios en este mundo, pero que su máxima aspiración sea la vida eterna. Cada quien revise su manera de ser católico. No vaya a ser que tengas mucho de fariseo o de saduceo, pero muy poco de realmente cristiano. Que tengas un día
lleno de bendiciones.